Te invitamos a una conversación con gente notable. Creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. En octubre del 2019 pasaron muchas cosas. Por supuesto, el 18 de octubre se transformó en una fecha fundamental, pero antes, una par de semanas antes, yo tuve la posibilidad tremenda de conversar en este programa, en Cuestión de Gustos, con Jorge Baradit, a quien recibimos nuevamente a propósito de un montón de cosas. El lanzamiento de su nuevo libro, Héroes 2, del que tenemos un montón de cosas que hablar, y también su regreso a la televisión con Historia Secreta de Chile, que también es una tremenda noticia. Jorge Baradit, felicidad de verte, aunque sea por Zoom. ¿Cómo estás? Hola, súper bien, ¿cómo estás tú? Bueno, yo por acá, chascón náufrago pandémico. Bueno, pero es como el look de la pandemia, un poco, es lo que se lleva. Nosotros con Jorge hemos estado hablando bastante en la radio, desde el 18 de octubre, casi lo tuve ahí como de panelista, ¿cierto? Que me estuviera también contando lo que estaba sucediendo en las asambleas, en los cabildos, estuviste muy activo en esa parte, ¿cierto? De lo que ha sido este camino hacia la nueva constitución. Y pensándolo casi un año después del 18 de octubre, ¿cómo evalúas este momento que estamos viviendo? Yo creo que esto es un análisis que ya se ha hecho, pero que nunca está de más decirlo. Lo que produjo la pandemia es un fenómeno de ¿cómo llamarlo?, de honradez forzada, ¿no? Es como un terremoto o un incendio. Tú tenés que salvar algo de la casa. Y obviamente salvas no lo que dices que quieres salvar, sino lo que efectivamente te importa. Y acá el modelo, con su representante, en este caso Sebastián Piñera y el gobierno, frente al terremoto decidió no salvar a la gente de la casa, sino que salvó la tele. Salvemos las empresas, ya no pueden decir que no tienen como centro de su preocupación la producción, ¿no? Y no las personas. Lo vimos cuáles eran sus intereses, vimos también que el modelo quedó desnudo frente a este terremoto y no hubo igualdad, no hubo equidad en educación, no hubo equidad en el acceso a la salud y no hubo equidad tampoco en la ayuda del Estado, ¿no? para la gente. Lo que tampoco hubo fue mayor preocupación. O sea, nos han tirado 2 o 3 veces a los leones con el afán y tenemos a esta especie de ministro meme que está todo el día saliendo, o sea, yo siento que abro el refrigerador y va a salir Figueroa a decirme, entremos a clase, entremos a clase, entremos a clase. Yo el otro día decía, yo estoy convencido que este gallo a cabezazo es capaz de abrir un túnel, porque, y todo el mundo entiende que es para que los padres puedan volver a trabajar, ¿no? Todo el mundo entiende que no es que al gobierno le preocupe en particular la educación, sino que es para que los papás puedan volver sin problema a producir. Entonces, yo creo que la gran gracia de la pandemia fue esa. Ya no cabe duda que necesitamos con urgencia un cambio de modelo. Este modelo donde el centro es la producción y el motor y la individualidad, el motor de las cosas, no va más, no funciona, no responde a las necesidades de las personas. Descubrimos que frente a un descalabro, este modelo donde tú completabas tu sueldo con el endeudamiento, tampoco funciona porque te quedaste sin pega y te quedaste sin acceso al endeudamiento, ¿sí? Y te quedaste sin pega y no puedes continuar esta bicicleta eterna, estresante en la que vivimos todos los chilenos. Que en el fondo la gran vaca que somos nosotros, donde nos sacan leche a través de los impuestos, de los intereses, ¿no? Tú vives, te pagan 500, 400, pero vives con 400 más de créditos, ¿te fijas ahí? Descubres de pronto que no eras clase media, que eras pobre. Descubres de pronto que en 2 meses puedes pasar a la indigencia, que no hay no hay una malla que te reciba cuando tú caes, no hay una malla de protección, no hay un colchón, no hay nada, ¿no? Entonces, creo que por un lado no fue tan positivo el que nos hayamos desviado del camino,
de pronto de toda esta explosión, salgamos todas las calles, era volvamos todas las casas, ¿no? Y teníamos todo ese alivio apretada adentro y con ganas de salir a construir esta cosa nueva. Pero yo creo que fue bueno. Y creo que también, fíjate, terminó siendo bueno este compás de espera para hartas cosas, para la reflexión. Mucha gente en este lapso aprendió mucho sobre el proceso constituyente, se discutió aún más, se dio una especie de reflexión no tan en caliente, también le ha dado espacio, yo creo, regalado a la oposición para que termine de entender que se tienen que unir. Si esto mismo hubiera ocurrido en abril, yo creo que tendríamos la escoba hoy día entre las listas y vamos unidos o no. Yo creo que también fue positivo para ellos. Y yo creo que fue muy, muy, muy negativo para el gobierno. Yo creo que mucha más gente va a estar por el apruebo, a mucha más gente le quedó claro que el cambio es necesario. Y también se produjo otro fenómeno, que es el de una forma de empoderamiento digital de las personas de cara a los procesos parlamentarios. Lo que ocurrió con el 10% es una prueba, una demostración, una especie de marcha blanca de lo que va a ocurrir durante el proceso constituyente, que es que las personas van a estar día a día haciendo un escrutinio de cada una de las cosas y van a estar reaccionando en tiempo real. Esto no se va a poder hacer en una cámara opaca, sino que ese día en la mañana alguien va a decir, ojo, se está discutiendo esto, unos abogados y unos técnicos lo van a bajar en términos que la gente lo entienda, se va a producir adhesión, puede que en la noche tengamos cacerolazo, y al otro día van a estar, yo te digo, van a estar con una pistola en la cabeza legislando, ¿no? los que vayan a la constitucional. Quizás lo único negativo es que se interrumpió la discusión sobre los independientes, sobre el acceso de los independientes. Los tres grupos que hicieron explotar el país en el buen sentido, que sacaron esta tapa de la olla a presión, fueron los trabajadores, fuera de partidos políticos, es decir, independientes, las mujeres y pueblos originarios. Esas eran las tres banderas que ondearon, la de los independientes, la de los pueblos originarios y la de las mujeres. Y en el acuerdo del 15 de noviembre fueron justamente los tres grupos que quedaron fuera, ¿no? Entonces, por lo menos se llegó a conseguir en una gran cosa una convención paritaria. También se está discutiendo con bastante seriedad y bien encaminado el tema de los cupos para pueblos originarios, pero estábamos tan metidos en la pandemia que ahora nos encontramos con que queda un mes y todavía no está resuelto el tema de los independientes. Yo creo que ese es el gran tema por el que hay que seguir peleando. Exacto. Ahora, me acuerdo que la última vez que conversamos, Jorge, hay dos cosas que a mí me quedaron dando vueltas. Una es que la mayor herencia de la dictadura, por supuesto, además de las muertes, las torturas, los exilios y el sistema económico, fue la instalación del neoliberalismo adentro de nosotros. Y que el gran trabajo iba a ser sacarnos ese egoísmo, ese individualismo de nosotros, por una parte. Sí. Y segundo, me acuerdo que tú me has dicho antes, y lo dices en tus libros también, el pueblo chileno no ha sido así. El pueblo chileno es solidario, es jugado, ¿cierto? Le preocupan los otros, es empático. ¿Tú sientes que de octubre ahora hemos hecho ese ejercicio de abandonar ese neoliberalismo interno, o en camino para volver a abrazar lo que hemos sido? Yo creo que sí, también. Yo creo que ha avanzado. Esto no se va a quitar de la noche a la mañana porque tenemos que pensar que el pueblo de Chile estuvo expuesto día y noche durante 17 años a una monserga, a una concientización diaria sin contrapeso. Todos los días, desde los comerciales, que te decían, tú importas, nadie más importa, preocúpate de ti, date un gusto, tú eres, una campaña que era diaria hacia este modelo, ¿no? Y por supuesto que está instalado en la cabeza de muchos de nosotros, pero esta neurosis de un modelo instalado en una personalidad como la del país, que es otra, esta neurosis, yo creo que terminó de explotar también el 18, y lo que surgió de ahí fueron expresiones de solidaridad
y fue una necesidad fue de gritar que necesitábamos ser familia de nuevo, volver a ser comunidad. Y me parece que durante la pandemia eso se ha mostrado en todo su esplendor, ambos puntos. Ese individualismo que de pronto no tenemos arraigado, pero también sin duda una solidaridad avasalladora. Estamos hablando que a lo largo del país hay cientos de ollas comunes, iniciativas de todo tipo para ir en ayuda, gente que está preocupada de los artistas, gente que está preocupada de las víctimas de trauma ocular, gente que está preocupada de las víctimas de violación de los derechos humanos, grupos encargados de ayudar a los cabros que siguen presos, a los presos políticos. Se ha desatado una red de ayuda frente además a la inoperancia del gobierno, ¿no? Finalmente la única ayuda que la gente sintió que sirvió fue el 10%, que la propia gente tuvo que regalárselo a sí mismo. Entonces, tengo la impresión que lo que ha quedado demostrado durante esta pandemia también es que las cosas se enfrentan juntos. Las cosas se enfrentan juntos, las dificultades se enfrentan juntos y el crecimiento es juntos. Y que las personas que han buscado caminos separados no han llegado a buen puerto. El mundo desde hace mucho tiempo, no solamente por un principio, esto también tiene que entenderlo la gente. Esto no es una cuestión de izquierda. El paradigma del individualismo está muerto. Hace mucho tiempo que el paradigma es colaboratividad, comunidad, cruce de diversidad, convergencia de ideas, discusión en grupo, diálogo hace mucho tiempo, a nivel de empresas, de emprendimientos de todo tipo, de gobierno, de grupos de pensamiento. Ojalá haya la mayor cantidad de gente distinta, pensando diferente, unida, para producir algo colaborativamente. Eso ya es el paradigma del siglo XXI, entonces esto también va en ese sentido. Y yo creo que esta pandemia ha demostrado que ese pueblo chileno que le gusta la solidaridad, que le gustan las cosas armadas en familia y en grupo, sigue vivo ahí debajo. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar a la vuelta de la canción que vas a proponer ahora respecto a los imaginarios y los valores asociados a esos imaginarios, de los que hablas en tu libro Héroes. Bueno, el 1 también, pero también en el 2. ¿Qué vamos a escuchar, Jorge Baradit? Vientos del pueblo de Víctor Jara. Perfecto, qué belleza de canción. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Jorge Baradit. Escuchábamos a Víctor Jara haciendo Cuestión de Gustos con Jorge Baradit. Y hemos hablado también, Jorge, de la importancia de la iconoclastia y de cómo también en los nombres que tienen nuestras calles, en los edificios, en los monumentos, en las estatuas, hay también la instalación de ciertos valores. Y que esos valores han sido puestos en cuestión, y de hecho tú lo dices en la introducción de Héroes 2, que no es casual que hayan sido esos monumentos, esas estatuas, en particular las que hayan sido maltratadas, dibujadas, en algunos casos botadas derechamente. Hablemos un poquito también de ese ejercicio de crítico respecto a los discursos instalados de lo nacional. Sí, yo creo que en su momento la reflexión surgió más que una reflexión, fue una intuición, cuando empecé a ver que las estatuas que estaban derribadas tenían un sentido detrás, ¿no? Se estaban derribando estatuas de conquistadores españoles, de Bernardo Higgins, un personaje específico, de Diego Portales, José Menéndez, decía yo, a ver, ¿quién más? Cornelio Saavedra, y terminé descubriendo que lo que hay detrás es una interpelación histórica, es una pasada de cuentas de un punto de vista histórico que es el de la calle, ¿no? La historia hasta hace muy poco tiempo fue patrimonio y fue exclusividad de los grupos de élite, que eran los que podían fabricar la historia, y bajaba hacia la gente a través del filtro y mediación del Estado. El Estado era el que lo distribuía. Hoy día, como vemos alrededor del mundo, los cuestionamientos o la historia, ya no es algo que baja desde arriba y que tú tienes que aceptar, sino que los pueblos del mundo están muchísimo más empoderados, sienten que pueden hablar de tú a tú y que son dueños de su ciudad,
y hay ejemplos que no quieren ver, ¿no? En la calle. Hay gente que no los representa. Hay monumentos y personalidades que no están en línea con la gran masa, con los ciudadanos. Entonces toman decisiones de este tipo, ¿no? Las rayan o las votan, ¿no? O toman la decisión ellos mismos en sus manos. En Chile lo que hubo, así como hasta hace poco en el Black Lives Matter hubo destrucción de monumentos a esclavistas, acá en Chile la interpelación fue súper profunda y súper nítida, ¿no? Con respecto a los autoritarismos. En Chile lo que se criticó fue primero la instalación a través de la violencia de un modelo colonial que agrede a los pueblos originarios con la destrucción de los españoles, después una crítica al militarismo con la destrucción de Bernardo Higgins, después una crítica a las democracias autoritarias con los ataques a Diego Portales, y después en la zona de la Araucanía directamente a Cornelio Saavedra, que es el autor, el perpetrador de las masacres de la pacificación de la Araucanía. Y también en particular una en Punta Arenas, Sí. la de José Menéndez, que encarna de alguna manera la manera de hacer empresa, la forma de hacer empresa en Chile, que es el Estado, gran empresa, que es el Estado entregándole territorios con gente adentro a personas sin cuestionarse el impacto que puede tener socialmente, culturalmente, ecológicamente, nada, nada. La primera, los primeros estudios de impacto ambiental se vinieron a hacer en el siglo XXI. O sea, de ahí para atrás le importaba un carajo si el relave, si la toxicidad, si el plomo en el agua, si la destrucción de nada, le importaba nada, ¿no? Entonces, José Menéndez es un representante de eso, un empresario que tuvo carta blanca del gobierno para hacer lo que quería y que en la pasada no solo explotó y persiguió trabajadores, sino que también extinguió o enfrentó el genocidio, perdón, de una etnia completa, ¿no? Los Selknam. Entonces yo creo que lo que se puso en cuestión es la manera, así como se puso en cuestión a los esclavistas. Acá en Chile se puso en el Black Lives Matter, acá se puso en cuestión la manera como construimos Estado, cómo hemos construido Estado. Y la manera como hemos construido Estado es desde el autoritarismo, y sin la participación y sin el cuidado por la gran masa de trabajadores chilenos. O sea, también Cuando, pensando desde la distribución del poder desde la oligarquía, entre por ellos, para supuesto, ellos, y por a costo de supuesto, todo el resto. exacto, no tenemos yo siempre digo, esa nave espacial que llegó desde Europa para la conquista, aplana todo el panorama social de América Latina, que estaba constituido por algunas culturas que eran muy altas, que tenían nobleza, habían otras con menor, más baja, otras con menor capacidad tecnológica, pero era un paisaje social. Todo eso quedó aplastado, homogeneizado por una costra que era la oligarquía, que se hizo dueña de todo, de los medios de producción, de los medios de comunicación, de las tierras, de las armas, diseñó los cuerpos legales a su favor, y se instala como una realeza, ¿no? Una realeza con una cantidad enorme de vasallos en un sistema que era medieval, ¿te fijas? Sí. Y ese modelo se ha ido, o sea, ese modelo es el que hemos tenido que ir desmontando a sangre y fuego hasta el día de hoy. Una oligarquía que sigue siendo dueña de las tierras, de los medios de producción, de las empresas, de los medios de comunicación, hoy día del gobierno, y por supuesto también, algo importante, de las armas, ¿no? Porque los ejércitos en Chile, alguien dice, no, la Escuela de las Américas, no, compadre, desde el principio del tiempo, que las Fuerzas Armadas chilenas han sido el brazo armado de la oligarquía, O siempre. sea, de hecho tú lo dices, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas empezaron trabajando con los españoles Por en el supuesto. momento original. Y, Ahora, hay una diferencia que tú haces en el libro que me parece súper importante marcar, y es la importancia de separar el reconocimiento histórico del homenaje, porque en el claro. homenaje están puestos los valores. Entonces, Mm, necesitamos, que es lo que tú has hecho con tus libros, con las 3 historias secretas, con el libro Dictadura y ahora con las 2 ediciones de Héroes, es separar esta idea de decir, estas cosas pasaron, pero estas mm, cosas merecen ser mm, celebradas y estas no. Y eso exacto. es un poco lo que hacen también los monumentos, ¿no? Celebrar y conmemorar cosas que no deberíamos estar celebrando ni conmemorando.
Es que eso es un error que cometieron algunos, incluso algunos historiadores, desde mi punto de vista, un error, cuando condenaron este vandalismo, según ellos. Pues, o sea, por supuesto, en términos técnicos y prácticos es vandalismo, están vandalizando algo, pero es distinta a la destrucción, porque sí a la destrucción con un sentido. En este caso, ellos se equivocaron cuando hablaron de un vandalismo que buscaba borrar la historia, y que esto era cometer el mismo error que uno estaba denunciando, ¿no? Y la verdad es que están equivocados, porque yo lo digo en una frase muy sencilla: yo no creo que los mapuches quieran olvidarse de Cornelio Saavedra. Lo que quieren es quitar el homenaje. Claro. Ellos no están buscando borrarlo de los libros de historia, porque es fundamental que todos conozcamos lo que hizo Cornelio Saavedra y quién fue, ¿no? Pero por supuesto que tener que pasar todos los días frente a su monumento es una ofensa para la historia del pueblo mapuche. Yo creo que hoy día hemos ido consiguiendo que la historia nos represente a todos. Hemos ido consiguiendo que la historia sea la de todos, la de nosotros, la de los mineros, los profesores, y que se juzgue y que se evalúe desde nuestro punto de vista también, que no es menor, somos la mayoría, ¿te fijas? Entonces ya no puede ser héroe un desgraciado que masacró gente, ¿no? Claro. Eso solamente sigue ocurriendo, puede seguir ocurriendo en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero Jorge, no es casual, o sea, lo que estoy diciendo es, y tú lo has dicho en tus libros, en la instalación de esos homenajes tienes que ver con también la instalación de ciertos valores bajo los que se quiere construir una Sí, claro que sociedad sí. cautelada. Es muy complejo eso, porque Chile es una sociedad muy militarizada. Desde sus inicios hay que pensar que las ciudades americanas en general eran ciudades, ¿no? Ciudades. En cambio, las ciudades en la capitanía de Chile eran fuertes militares, ¿no? Porque había hostilidad. Santiago estaba empalizado. Temuco, ni hablar, la destrucción de las ciudades, porque había resistencia de parte de los indígenas locales, a diferencia de Perú, donde todo se calmó al tiro. Entonces, habían ciudades en otros lugares. Nosotros lo que teníamos eran fuertes militares. Y desde siempre ha habido una fuerte presencia de militares en nuestra sociedad. Y uno de los errores, imagínate tú que a nosotros nos hablan de la independencia como un fenómeno absolutamente militar. Nos dicen que la independencia termina con el abrazo de Maipú, cuando en realidad ahí es cuando termina la campaña militar y empieza la construcción del Estado chileno. Ahí comienza la construcción de Chile. Sin embargo, se nos dice que Chile se independizó con una batalla, con soldados muertos y con generales en caballos blancos. Y eso es un aspecto inicial, que es cuando el esfuerzo bélico abre el espacio para la construcción de un país. Claro, Entonces, ¿cuál es pero el tú estás problema? poniendo el énfasis en una parte y no en la otra, en el discurso Claro, oficial. no, claro. Entonces, ahí termina, ¿no? A nosotros nos liberaron militares, que también es mentira, porque el principal protagonista chileno, que no es Libertador, pero es el principal protagonista, es Bernardo Higgins, que era civil. En el arco de su vida, Bernardo Higgins vistió casaquilla militar un tiempo muy corto, porque él era un civil, era un hacendado que se sube a un caballo, agarra un arma y se pone a combatir para la libertad de su país. Y cuando eso para, él deja de ser, ¿no? Un militar. Entonces, cuando tú te fijas que en Chile todos los cuadros de Bernardo Higgins, todos los grabados, ilustración y viñetas lo muestran vestido de milico, tú decís, hay un énfasis que se quiere dar. En cambio, en Estados Unidos, el ejemplo contrario es George Washington. Claro. Él también era un hacendado civil que toma las armas durante un periodo corto para liberar Estados Unidos y después sigue siendo civil. A George Washington se hace el énfasis, y en todas las figuras que tú ves, prácticamente todas las figuras que tú ves, en los billetes, en los cuadros, aparece de civil. Claro. Aparece de civil, ¿no? Entonces hay un tema ahí. ¿Y qué es lo grave? Que si tú le das ese énfasis en lo militar, terminas haciéndole creer a las Fuerzas Armadas que ellos liberaron el país, que ellos son Chile, y no solo eso, que ellos cautelan Chile. Ellos lo autodeclararon en algún momento. Nosotros cautelamos la democracia, o nosotros somos los que guardamos los valores de este país. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Eso es El muy problema grave. es que cuando la cosa se distancia de lo que ellos dicen, se sienten con el deber de intervenir. ¿Y qué tenéis que intervenir tú si los valores militares son completamente distintos?
Yo siempre pongo el ejemplo. En un regimiento es fundamental la obediencia ciega, fundamental, porque si no la máquina de guerra no funciona. Pero en una sociedad civil es fundamental el sentido crítico, la capacidad de decir, no estoy de acuerdo contigo, yo creo que por aquí es mejor. Y el diálogo. Pero como somos milicos, cuando alguien dice no estoy de acuerdo contigo, lo vemos como enemigo. Y vemos las discusiones como trinchera. En vez de decir, a ver, cuéntame. Y del diálogo y de la diversidad de pensamiento, sacar la mejor solución para todo. Eso es la sociedad civil, no la militar. Claro, pero eso también tiene que asumir cierta horizontalidad que va en contra de la lógica militar. Voy a volver sobre esto, pero antes tenemos que irnos a un tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora? A mí me gustaría escuchar ahora un tema interpretado por Inti Illimani, que se llama El Arado, que también es de Víctor Jara, pero por Inti Illimani. Perfecto, vamos a escuchar eso, Haciendo Cuestión de Gustos con Jorge Baradit. Estamos de regreso haciendo Cuestión de Gustos con Jorge Baradit y estábamos hablando de la instalación de valores militares al interior de la sociedad civil, algo que tú has cruzado alrededor de todos tus libros y de lo que te vi hablando en la última película de Patricio Guzmán, La Cordillera de los Sueños, que ya va a llegar a cartelera, y que me parece muy interesante una cosa que tú dices ahí, Jorge, que tiene que ver con la otredad, que la violencia se genera a partir de pensarte a ti como superior y distinto a este otro. Y este otro no es un sujeto de derecho igual que tú. Y por lo tanto, puedes vulnerarlo, puedes golpearlo, matarlo, someterlo, ¿cierto? Que es básicamente lo que se ha hecho con la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas chilenas, entre otras cosas transformándolos en consumidores y quitándole los valores ciudadanos. Yo creo que ahí también hay una cosa, pero que es una cosa que se construye discursivamente, antes de que sea actitudinal. Lo que pasa es que la oligarquía chilena, esta costra que se instala sobre el resto del gran pueblo, es gente que viene de Europa sintiendo y sabiendo que ellos son la civilización, que ellos son pueblos más avanzados y que ellos tienen las claves para todo. Y por supuesto que como se instalan arriba y son dueños de todo, es su voz la que se impone y se termina imponiendo su manera de ver las cosas. Y entonces esa manera de ver las cosas se vuelve la oficial. Y esa manera y ellos además se vuelven detentores de los valores también del país. Y en el fondo ellos terminan creyendo que ellos son Chile, ¿no? Ellos son Chile, ¿no? Los de abajo son los rotos que trabajan para nosotros, los patipelados, gente que es de mal vivir, ¿no? Medio pelo, porque ellos son educados y ellos tienen la cultura. No respetan esto. Y cuando se producen, por eso que se llaman a sí mismos patriotas y usan la bandera chilena, porque ellos sienten que ellos sí son verdaderos chilenos. ¿No? Porque tampoco entienden el tema de la diversidad, no lo entienden. Hay unas formas puras de ver las cosas. Y eso tiene que ver con los conservadores. Los conservadores son personas que sienten que estaba todo bien y que hay que volver a ese estado, ¿no? Que es una forma de mirar ¿Cuándo estaba todo bien? Da lo mismo. Para ellos... Bueno, el Make America Great Again, claro, es un poco esa fantasía. Atrás, pues. ¿Cuál atrás? Es mirar el futuro con la nuca. Los conservadores hacen eso. Los conservadores siempre piensan que hoy día está la cagá, está la escoba, y que hay que buscar algo increíble que había en el pasado, que en el pasado éramos grandes, éramos fabulosos, éramos increíbles. En cambio, el progresismo siente que hoy día está la cagá, está la escoba, pero hay que mirar la solución para el futuro. Hay que mirarla hacia adelante, ¿no? Esa es una diferencia que es brutal. Y esta gente siempre sitúa en un pasado mítico, porque tienen una cuestión que es media infantil, media regresiva, con lo heroico, con lo épico, ¿te fijáis? Y en el pasado habían unos héroes impolutos, y antes la gente era verdaderamente moral, y todo estaba bien antes. Ahora, ¿qué es lo que tienen en la cabeza con el antes, la oligarquía chilena? La colonia, sorry. Ni siquiera el año 90, ni siquiera 1900 no sé cuánto, la colonia, cuando ellos mandaban todo y que el resto se fuera al carajo, ¿no? Porque les encanta la época en que está, bueno, iba a decir, en la época en que se repartían las tierras y los bienes, y uno dice, pero eso sigue pasando hasta el día de hoy. Por supuesto, o sea, pero si tú tenés que pensar que cuando viene la independencia de Chile, se intenta empezar a construir una nueva sociedad liberal, democrática, y lo que hace la oligarquía chilena es dar un golpe de Estado, en 1829, la batalla del Ircay, con Diego Portales, le da un golpe de Estado a los soldados y los ideólogos independentistas, a los que persiguen y algunos de ellos los matan.
en ese golpe de Estado se persigue y se mata a oficiales o se exilia, como a Ramón Freire, a los jóvenes patriotas que habían independizado a Chile. Se destruye el ejército patriota y se instala de nuevo la oligarquía y se inventan a sí mismos una constitución, la del 33, para reinstalar el modelo colonial, con la palabra República de Chile. Pero eso era el modelo colonial. Si el presidente de Chile, José Joaquín Prieto, era prácticamente un monarca y gobernaba nuevamente solo la élite, porque decían, el voto es censitario. No puede votar nadie que no tenga propiedades y una cantidad importante de plata. O sea, ellos. Sí, pues. Y de ahí para abajo el resto no importaba. Entonces ellos buscaron mantener eso. Y es un poco lo que busca hacer Pinochet también, cuando después de que estos rotos comienzan a construirse sindicatos, empiezan a construir confederaciones, partidos políticos, movimientos, Clotario Blest, Salvador Allende, grupos políticos unidos, el FRAP, la OP, todo, pum, se corta. Y aquí se vuelve a cero. Se elimina de nuevo los movimientos sociales. ¿Y qué es lo que pretende la Constitución del 80? Devolverle el poder a la oligarquía, nuevamente. Y se inventa un sistema, como ya no pueden ser tan cara raja con el voto censitario, se inventan un sistema de votación para verse sobre representados, que fue el nominal, el binominal, ¿no? Y en el fondo lo que están buscando es cortar la participación en política del pueblo para que solamente quede nuevamente radicada en la oligarquía. Por eso que el palacio de gobierno elegido por Pinochet se llamaba Diego Portales, ¿no? Entonces, históricamente este país ha luchado, el pueblo de Chile ha luchado por democratizar la democracia, por acceder al poder, ¿no? Y por entrar al Estado. Y eso es lo que intentó Salvador Allende, ¿no? Así como en la Constitución del 25 hizo entrar al poder a las clases medias, a las capas medias, el siguiente paso era hacer entrar al país a las clases trabajadoras. Y eso es lo que se Ahora, buscaba para el 70. Ahora, en ese mantenimiento del poder, la oligarquía lo que ha hecho cuando ya el voto se transformó en una cosa más pasiva, fue trabajar desde el sentido común y generar relatos. Entre ellos, por ejemplo, me acuerdo que en dictadura tú dices, te estás diciendo todo el rato, que no te digan, y también lo dices acá en Héroes 2, que no te digan, por ejemplo, que el gobierno de Allende fue un desastre económico, y empiezas a levantar los datos. Que no te digan que la dictadura mejoró profundamente la economía, y sigues levantando los datos. Entonces, Exacto. hay algunas cosas que se siguen repitiendo desde un sentido común, decir, no, pero Pinochet nos dio una gran economía, que funciona si uno no conoce el dato. Y un poco lo que tú te has dedicado a hacer en los últimos años de tu trabajo es ir con el dato y el relato para poner en cuestión, ¿cierto?, estos discursos hegemónicos. Por supuesto, la idea es que enfrentarlo, como tú dices, con datos, enfrentarlos con evidencia, para que no quepa duda. O sea, cuando uno le dice a la gente, oye, pero si las dos crisis económicas más grandes de la historia de Chile, dejando fuera la del 29, que fue mundial, ocurrieron durante la dictadura de Pinochet. Los índices de desempleo y de indigencia en el país fueron durante la dictadura, ¿no? Entonces, ¿de qué mejora de la economía me estáis hablando? No, es que el índice, oye, si lo que hizo lo que hizo el cambio, porque, ojo, les digo yo, Chile entregó un 26% de pobreza. O sea, se rebajó la pobreza un 20%, más o menos, cuando se entrega el gobierno a Elwin. ¿Eh? Es la concertación la que baja el índice de pobreza, pero también permitiendo el acceso al endeudamiento. ¿Cachai? Al endeudamiento. No a lo. Hay un dato que yo siempre menciono, que no recuerdo bien si fue la Universidad de Chile, que hizo una encuesta con posterioridad al plebiscito y le preguntó a la gente cuáles fueron las razones por las cuales votó que no, en contra de Pinochet. Y la razón más votada no fueron los derechos humanos, no fue las muertes, fue la economía. Fue el estado de las personas con respecto a la economía. Entonces, el mito de una dictadura, de una UP descalabrada
y de una dictadura floreciente y boyante, hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Es como, viejo, los relatos instalados lo que hacen es que tú tengas miedo de ciertas cosas y te vuelvas incapaz de enfrentar otras. En Chile se instaló que el Estado benefactor llevaba poco menos al desastre del 11 de septiembre, ¿te fijáis? Y nadie habla de lo beneficioso que fue el Estado benefactor de Pedro Aguirre Cerda, o nadie menciona los beneficios que obtuvo la gente durante el gobierno de la Unidad Popular, los índices que se redujo, la hambruna, el raquitismo en los niños, la desnutrición, los índices que nunca en la historia de nuestro país se habían construido tantas casas como se construyeron en el año 1971, la distribución de comida para los niños más pobres, de alimentos para la familia, el medio litro de leche que entregó la Unidad Popular. Es importante, ¿no? Es importante decirle a la gente que fue un sueño imperfecto, porque fue imperfecto, pero que no se merecía ese fin bajo ninguna circunstancia, y que ese fin es exclusivamente producto de un complot, ¿no? Porque pudo haber sido, si no hubiera existido ese complot, quizás no habría sido un súper buen gobierno, a lo mejor sí, Pero ¿no? hizo cambios Pero no, radicales claro, en ese primer año, de verdad es impresionante. claro, pero no no para terminar de la manera, con un bombardeo de la moneda, con jets de combate bombardeando nuestro palacio de gobierno. Eso fue matar a una mosquita con un bazooka. Y después el atroz régimen no tiene ninguna justificación en lo que había ocurrido. Ninguna. La justificación la tuvieron que inventar en los 30.000 cubanos, en el plan Z, para que la gente, lo que hablábamos recién, ¿no? De esta demonización del otro. Claro. Hubo que demonizarlo con cuestiones que no existían, que eran mentiras, para poder actuar de esa manera brutal. Entonces, Suena a armas químicas de destrucción masiva. exacto, ¿no? Bombardeemos Irak porque hay armas de destrucción masiva, o Nunca las ataquemos encontramos. Siria, claro, o ataquemos Siria porque tiraron gas sarín, y era mentira, ¿te fijáis? Oye, Entonces acá... Jorge, tenemos que ir a un tema, pero quiero volver sobre quién habla finalmente, porque esto se construye porque ha habido solamente voces de un sector construyendo la historia y eso ha estado cambiando en el último tiempo. Pero es momento de que vayamos a escuchar una canción. Fernando Milagros, Nahual. Nos cae muy bien Fernando Milagros. Es un tremendo tipo. Sí, estamos haciendo cuestión de gustos con Jorge Baradit. Estamos haciendo cuestión de gustos con Jorge Baradit, hablando de mis temas favoritos que tienen que ver con el dato y el relato y cómo lo que nos cuentan finalmente define la manera en que nosotros nos movemos en el mundo. Y cuando hablamos de relatos hegemónicos es porque es solo un lugar el que ha tenido la posibilidad de escribir los libros de historia, de ocupar los medios de comunicación, de generar este sentido común. Incluso, como dice Hannah Arendt, en el corazón de los mismos que están subyugados. Exacto. Y eso está cambiando. Tú eres un ejemplo de que eso está cambiando. Yo te decía hace un año atrás que a mí me daba esperanza, antes del despertar, que me parece hermoso, a mí me da esperanza que tus libros fueran bestsellers, porque eso quiere decir que hay mucha gente que está interesada en conocer otros relatos. Y eso es un poco lo que también instalas en Héroes 2, donde te metes un poquito más en la segunda parte del siglo XX y revisas acá la vida y obra de Clotario Brecht, de La Victoria, que esa historia es increíble, además que está contada como crónica, de verdad me encantó leer esa parte. Por supuesto, Allende, Mariano Puga, Tamara, que es polémico, pero interesante, y Las mujeres en la dictadura, donde además nos regalas una introducción muy interesante acerca de los movimientos de mujeres en el Chile republicano desde su inicio hasta la dictadura y dándoles un tremendo rol que creemos desde el feminismo no ha sido suficientemente remarcado, ¿no? ¿Qué opinas tú de que hoy día sea posible y los efectos que eso tiene, que aparezcan otras voces poniendo en cuestión el discurso hegemónico y por lo menos levantando otro panteón de héroes? Yo creo que hay una frase de Orwell que dice que el que maneja el pasado maneja el futuro, ¿no? No es exactamente así, pero cuando tú dices, este país siempre ha hecho esto y nunca lo ha hecho de otra manera, la gente dice, bueno, entonces lo voy a hacer así, pues, no voy a hacerlo de otra manera. El manejar el pasado
maneja un poco tu código genético, ¿no? Maneja un poco el código genético de tu memoria. El mundo de las posibilidades. Claro, puede inventar recuerdos tuyos que no existieron, te puede modificar otros, te puede decir quién fuiste y que no fuiste el que dicen que fuiste, te pueden decir que son verdad, cosas que fueron mentiras, y eso termina encajonando y redireccionando a gusto la sociedad. Y no me refiero a que nosotros tengamos que instalar otra forma de historia oficial, ¿no? Lo que yo digo es que la historia tiene que ser vista desde distintos puntos de vista. Por supuesto que hay una historia vista desde la oligarquía que tiene toda validez que exista, pero no puede negarle el paso a otros puntos de vista, ¿no? La historia vista desde el punto de vista de los trabajadores, de la mayoría del país, por supuesto que tiene que estar. Y siempre lo menciono con este ejemplo. No puede ser que esté Alessandri Palma, con un monumento frente a la Moneda, a pocos metros del lugar donde masacró a 60 jóvenes, sin ningún juicio, ¿no? Los masacró rendidos. Y un tipo que además fue el responsable del asesinato de miles de trabajadores en la oficina salitrera de San Gregorio, que además dirigió la masacre de Ranquil, ¿no? El año 34, donde murieron. Imagínate, mataron a 500 campesinos y pehuenches en Ranquil y después detuvieron 500 que los trajeron a Santiago. Y la denuncia acá en Santiago es que llegaron 26 de los 500. Imagínate cómo los mataron por diversión o los iban botando del tren para afuera. Es atroz. Y ese tipo, Alessandri Palma, que debe ser el asesino serial más grande de nuestra historia, tiene un monumento en la plaza de la ciudadanía, ¿cachai? Entonces, claro, seguramente para la oligarquía o para el Estado oficial, Alessandri es un héroe por distintas razones, ¿no? Mira, él hizo esto, promovió esto, en realidad la Constitución del 25, que no la hizo él porque O la justificación de esas matanzas desde la protección del poder y es y los como, intereses. claro, y entonces al final las personas que somos los que habríamos sido asesinados en esos eventos, porque somos nosotros los que habríamos sido asesinados, decimos, ¿y todo eso vale en vez de los miles de muertos? O sea, todo eso vale más que los miles de muertos para ponerle un monumento. No me calza, ¿cachai? Los héroes, hay héroes para la gente. Y son distintos a los héroes de los milicos y los héroes de las instituciones. Los héroes de las personas son los que ayudaron y colaboraron para mejorar su vida, para mejorarles la vida. Héroes que se aliaron con el pueblo de Chile para enfrentar juntos desafíos que el Estado no enfrentaba, ¿no? Héroes como Clotario Blest, que es una persona que puso en la balanza su vida, sus privilegios, su amor, todo para consagrarse en beneficio de los trabajadores. Lo que hizo Cecilia Mañi Tamara, que deja todos sus privilegios de hija de clase alta para tomar un arma y liberar al país de un tirano, cuestión que está consagrada en el preámbulo de los derechos humanos de la ONU, que mucha gente, filósofos e incluso teólogos, como Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lo han defendido, el derecho de un pueblo de liberarse de un tirano, ¿no? Lo que hizo también Mariano Puga, abandonar su familia rica, millonaria, de la más poderosa del país, para ir a las poblaciones, no a llevar caridad, a ayudar a la gente más necesitada a organizarse, ¿no? Porque ese es el gran relato que hay debajo de Héroes 2, que esto se consigue con la gente organizada. Lo que ocurre en la población de La Victoria, si tú te fijas, no hay héroes ahí, son todos. Son esas 1500 familias las que desarrollan una gesta épica donde construyen su propia utopía urbanística con amor por el otro, con cuidado por el otro, con colaboración, con qué sé yo, consejos, asambleas que entre ellos hacen y levantan una población. Y cuando digo una población me refiero no a una toma, sino a un lugar diseñado con anchos de calles, canaletas, plazas, escuelas, todo un desarrollo urbanístico. Recién antes de estar contigo tuve una llamadita con don Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura. Don Miguel Launer, también estuvo
en la población de La Victoria, ayudando con otros arquitectos a las personas. Entonces, los héroes no son no son ese que mata más gente, o los héroes no son solamente esos que se matan por la patria. Los héroes son personas que actúan por sus semejantes, con despojo, con absoluta entrega, ¿no? El año pasado, si tú te fijas, la gente consagró a los héroes del estallido, y los héroes del estallido fueron los bomberos. Fue la única institución que se salvó de la crítica. Y si tú te fijas, tiene los valores que la gente reconoce como los de un héroe. Es desinteresado, se arriesga por los demás sin ninguna retribución. ¿Te fijas? Es una persona común que se entrega sin esperar retribución por el otro, por otro, se pone en riesgo por el otro. Eso es un héroe, al menos en este libro. Sí, estaba pensando también cuando tú hablabas en los imaginarios de la movilización y en el matapaco. Claro. Que también ahí tú adoptas tu identidad quiltra, ¿cierto? Sí, tu resistencia, tu rebeldía, tu patiperreo, ¿cierto? sí, Ser claro. callejero, etcétera. Y ahí uno dice, claro, eso tiene harto más que ver conmigo, yo tengo mucho que ver con el más, todo. Y estoy pensando en este también, este panteón colorido con el, no sé, el sensual Spider-Man y la tía Pikachu, Claro. esta gente que apareció, ¿cierto? Y que tenían que ver con resiliencia, con humor, con juego, pero también con resistencia y rebeldía. Es súper interesante mirarlo desde ese lugar, que eso tiene más que ver con nosotros. Y un valor que es importante para la sociedad, que no es la de la oligarquía, que es el desinterés, ¿no? Es fundamental para nosotros entender que esa ayuda es desinteresada. El sensual Spider-Man ni siquiera sabemos quién es. Ni siquiera, o sea, sí, sabemos, pero en general la gente ni siquiera le ve el rostro, No. ¿no? A la tía A Pikachu la tía tampoco. Pikachu tampoco, ¿te fijáis? Entonces hay algo con la entrega desinteresada, que es lo que estamos buscando. Estamos tan aburridos de gallos tratando de sacar con la uña algún beneficio que estamos valorando mucho. Y por eso también el Clotario Blest, descrédito de la clase política, por porque esa es la supuesto, definición, sí, ¿cierto? es la definición. En cambio, todos estos héroes que uno está mencionando, Mariano Puga, que rehuía a todos, ¿no? Incluso cuando notó que se estaba volviendo muy mediático en los 90, agarra todas sus cosas, se va de la legua y se va a Chiloé, a Islas Perdidas, ahí a seguir colaborando, te fijas, y después vuelve a sus últimos años, a la minga. Pero son personajes que se dan por enteros al otro, ¿no? Y en una labor que es de la sociedad civil. No es por matar gente, es por entregarse al otro para que todos sean felices, porque al final se trata de eso, que la gente sea feliz. Y eso es lo que están buscando todos estos personajes, favorecer a su comunidad. Eso es lo que los convierte en héroes civiles, en héroes con valores civiles, que es importante. Se nos va el tiempo, Jorge, pero quizás me parece súper importante remarcar en este momento constituyente todo lo que tú has estudiado y aprendido y compartido respecto a la historia de Chile es posible. Sí, es claro. posible construir juntos, es posible. Sí, claro. Hemos tenido momentos de ese brillo. Por supuesto, siempre los hemos tenido. Lo que pasa es que los hemos tenido a nuestro nivel. No hemos logrado llevarlo a la moneda, no hemos logrado llevarlo al Congreso del todo, pero nosotros llevamos cientos de años haciendo mingas, llevamos cientos de años haciendo ollas comunes. Para el pueblo de Chile es normal. Lo que pasa es que tenemos que llevarlo a esas instituciones, y si ahora conseguimos llevarlo a la Constitución, vamos a tener una Constitución que se parece a nosotros. Entonces ya no vamos a tener neurosis porque estamos haciendo algo que no somos nosotros, ¿no? Yo he tenido que, Antonella, cuando me invitan a hablar a juntas de vecinos o lugares así, yo les he tenido que decir una frase que les produce un alivio enorme. Yo les digo, ustedes no tienen que hacerse millonarios, no están obligados a hacer un emprendimiento y volverse empresarios y volverse millonarios y tener más. Ustedes no están obligados, nadie está obligado a eso, nadie. Entonces, relájense con esa idea, y te juro que veo caras de alivio, porque es tanta la presión social por convertirse en un empresario que rentabilice algo y les truje algo para volverse millonario, que es el modelo,
que es el modelo, este el individualismo tener como y motor. demostrar y competir. Claro, y que este modelo que es la individualidad como motor del desarrollo de un país, ¿no? Yo les digo, no están obligados. Lo que vamos a construir, o lo que queremos construir, es un país para todos. Y la mayoría del país tiene otras formas, ¿no? Y yo creo que ideas que van a ser mucho más útiles para nuestra relación con la naturaleza, por ejemplo, que es ciertas formas de la pausa, del respeto, de eso que nos gusta tanto de los pueblos originarios, ¿no? Respeto por la naturaleza, que no es necesario explotar hasta el último centímetro, ¿no? Que no es necesario rentabilizar hasta el punto de matar algo, sino que podemos mantenerlo, ¿no? No saquemos todos los piñones de esta araucaria, plantemos un poco, todas esas cosas, esas pausas, eso que tenemos en el corazón, esa solidaridad y comunidad. Yo voy a ser feliz si la logramos estampar en la Constitución, porque va a ser entonces algo que se parece a cómo somos los chilenos. Sí, y nosotros no estamos en falta por ser quienes somos, eso es muy importante. Hay que celebrarlo, hay que conocerlo y celebrarlo. Jorge Baradit, como siempre, tremendo placer conversar contigo, querido. Encantado, con todo mi cariño para ti, Antonella, y gracias por la invitación. Que estén súper bien todos. Que estén súper bien también todos quienes nos escuchan y quienes nos ven. Nos encontramos en un próximo Cuestión de Gustos. Chao. Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura. Y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos en radiodemente.cl.